por ahí quién lo tiene, amén. Que Dios les bendiga nuevamente a todos los que se van a conectar, a los que se están conectando. Ya estamos en vivo y le damos muchas gracias a Dios el poder estar aquí nuevamente para escudriñar la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios y poder prepararnos más para servir al Señor mejor, amén. Abran sus Biblias si son tan amables en el libro de Job, capítulo 10, versículo 9, y cuando lo tengan se ponen de pie y me dan un fuerte amén. Aleluya. Job, capítulo ¿qué? 10, versículo 9. Okay. Job, capítulo 10, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate que como a barro me diste ¿qué? Forma, y en polvo me has de volver. Diga conmigo: como a barro me diste ¿qué? Forma. Y hay una palabra clave de la cual vamos a estar hablando hoy. Me diste ¿qué? Forma. ¿Lo puede decir más fuerte? Me diste forma. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse. Aleluya. En la segunda sesión, en la página 12 de sus libros de estudio, vemos nuevamente el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Elevation Point. Nuestra declaración de propósito que hemos cambiado este año nuevo, ¿verdad? Bueno, antes de que terminara el año la cambiamos. Existimos para ¿qué? Amar y servir a Dios. ¿Sí me siguen ahí, verdad? Página 12. ¿Sí? Clase 301 de sus libros digitales. En la segunda sesión, nuestra declaración de propósito. ¿Existimos para qué? Para amar y servir a Dios, conectando a la gente con Dios y con otras personas. El tema que vamos a tratar hoy es descubriendo cómo Dios me ha ¿qué? Formado para el ministerio, ¿ok? Y leíamos en Job que como a barro nos dio ¿qué? Forma, descubriendo cómo me ha formado. ¿Cómo me ha formado Dios? En la página 13 dice Job 10:9: tus manos me hicieron y me formaron. Necesito que me ayude por favor al final de la sentence del renglón para saber que todos me siguen, porque no quiero que vayamos perdidos en la clase. ¿Me pueden ayudar por favor? ¿Sí? Dios te ha estado moldeando y formando para el ministerio. Todavía no se ubican, ¿verdad que no? Bueno, vamos a esperar a que se ubiquen todos. Página 13 de la clase 301. Ahí me doy cuenta cuando nada más unos 2 o 3 contestan, quiere decir que todavía no se están ubicando. ¿Sí? ¿O pedimos ayuda? Tienen que guardarlo. Cuando reciban sus libros, tienen que guardarlos en su librería de libros, ¿verdad? Para que cada que tengan una clase lo puedan tener. Y si no, pues váyanse a EP News. Ahí tuvieron que haber puesto la clase 301. Vayan un poquito al historial y agarren nuevamente su clase 301. Ahí está el libro, ¿ok? Para poder avanzar en esto. Entonces dice: Dios, tú has estado moldeando y formando. Dios te ha estado, moldeando y formando para el ministerio desde que tú naciste. Cuando nosotros, antes de que naciéramos, Él ya tenía un ministerio para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha estado dando forma hasta este momento para que hagamos y trabajemos en el ministerio que Dios nos ha dado. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de ¿qué? De nacer. Dice el Salmo 139, 14 al 16: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos. Y luego dice: todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Fui creado con un propósito. Diga conmigo: fui creado o creada con un propósito. Soy único o única.
Diga conmigo, soy único o única. Amén. Nadie va a ser como nosotros, somos únicos y especiales. Soy maravillosamente complejo o compleja. Amén. Dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene potestad sobre el barro. Diga conmigo, no puedo reclamarle nada a Dios. ¿Me dicen amén? No puedo reclamarle nada a Dios. ¿Será que el barro le puede reclamar al alfarero? Jamás. Dios hace como Él quiere. Su voluntad es perfecta, es buena. Pensamientos de bien y no de mal tiene para sus hijos. Y Él tiene la última palabra. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Amén. En el ministerio la función sigue a la forma. El ministerio es determinado por varios factores. Ahí en 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de ¿qué? De operaciones, pero Dios es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo de Cristo. Mi forma determina mi ministerio. Diga conmigo, mi forma determina mi ministerio. Ahora vamos a ver ¿cómo se le llama a esto? ¿Un acróstico? ¿Sí? ¿Se le llama así? Cuando tú agarras una palabra y la pones de arriba hacia abajo y luego cada letra tiene una palabra en sí. Y vamos a ver el acróstico de la palabra forma. Diga conmigo, forma. ¿Qué dice Job? ¿Tú me diste qué? Forma. Cuando nosotros descubrimos nuestra forma, entonces descubrimos nuestro ministerio. Dios me ha, diga conmigo, favorecido. Entonces la letra F de la palabra forma significa ¿qué? Favorecido. ¿Con dones qué? Espirituales. ¿En dónde está eso? En 1 Corintios 7:7 dice, cada hombre tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Impresionante la palabra de Dios. Cada uno tiene un don de parte de Dios y dice a la verdad, unos de una manera y otros de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios me ha favorecido con dones espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos si tenemos algún don espiritual? Lo vamos a descubrir en esta clase. La otra pregunta es, ¿será que puedo tener más de un don? La respuesta es sí. Por lo menos Dios te ha regalado un don y de ahí puede que te haya dado más de un don espiritual. La siguiente pregunta que surge es, ¿puede alguna persona tener o poseer todos los dones espirituales? La respuesta es no. Y no se crean de esos videos tiktokeros de personas que no tienen conocimiento en la palabra de Dios, que dicen, ¿cómo saber si tienes un don espiritual? Las personas que tienen un don espiritual por lo regular son personas aisladas. Las personas que tienen un don espiritual por lo regular no, ¿ok? Eso no es bíblico. Una persona que tiene un don espiritual desarrolla servicio y ministerio para que la iglesia camine como un cuerpo y sea fortalecida con aquellos dones con los que Dios nos ha favorecido a cada uno. ¿Me dicen amén? Y los usamos para que la iglesia pueda seguir adelante, pueda seguir avanzando y también para nuestro propio beneficio en algunas ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, diga conmigo, soy único, soy especial. Diga conmigo, Dios me formó. Diga conmigo, Dios me ha dado un don o más de uno. ¿Me dicen amén? Y a mí me los da de una manera, a mi hermano se los da de una manera diferente, al otro hermano se los da de una manera diferente. No podemos esperar que la gente sea igual a nosotros, que hable igual que nosotros, que predique igual que nosotros, que
sucedan los mismos dones, las mismas sanidades como nosotros. No podemos esperar eso, porque cada uno es único y especial. Dios usa a cada uno como Él quiere. Siguiente, ¿con qué he sido dotado o dotada? La palabra o de la palabra forma significa otorga. Diga conmigo, otorga. Dios te ha dotado y te ha otorgado un corazón que ¿qué? Que ama. Nosotros en 1 Corintios 12 vemos una lista de dones, le llamamos nosotros dones de poder o dones carisma, ¿verdad? Son 9 dones de poder que están en 1 Corintios, ¿verdad? 12, pero en el capítulo 13 el apóstol Pablo dice: hay diversidad de dones, pero yo les voy a mostrar un camino más que, ¿se recuerdan? Ayúdeme, un camino más, diga bien fuerte, excelente. Es más, vamos por favor ahí para que lo recordemos. 1 Corintios, si me acompañan ahí, si son tan amables. 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 vemos los dones espirituales, 9 dones de poder que después vamos a hablar de ellos. En el versículo 31, antes de pasar al capítulo 13, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más. Un camino más que excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? El amor. Impresionante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí vemos que hay 2 clases de lenguas: lenguas humanas y lenguas ¿qué? Angelicales, en el don de lenguas. Pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, no sirve de nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso Dios otorga, diga conmigo, otorga un corazón que ¿qué? Que ama. Diga conmigo, un corazón que ama. Una persona espiritual, una persona que posee dones espirituales, una de las características más visibles en su vida es el amor. Diga conmigo, el amor. No el orgullo, la vanagloria, la presunción, el sentirse más que otros. No, es que el amor. Me dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Apocalipsis 17:17 dice que Dios ha puesto en tu corazón que logres su divino propósito. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así que el querer como qué, como el hacer por su buena voluntad. Siguiente pregunta: ¿qué me agrada hacer? Dios me ha dado recursos. Diga conmigo, recursos. La letra R entonces de la palabra forma es recursos, que son mis habilidades. Ahora présteme mucha atención aquí. Una cosa son los dones y otra cosa son las habilidades o los talentos. Las 3 cosas son dadas por Dios, pero los dones espirituales Dios se los entrega a personas espirituales, a hijos suyos que le buscan y que reciben la llenura del Espíritu Santo, que manifiestan el fruto del Espíritu Santo y que hacen crecer esos dones espirituales a quienes los buscan. Mientras tanto, los talentos, las habilidades, Dios se las ha dado a todos los seres humanos, sin importar si son hijos de Dios o creación de Dios. Simplemente en el diseño de Dios, Dios le dio al ser humano talentos y habilidades, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Me siguen hasta aquí? Algunas de esas habilidades y de esos talentos nosotros nacemos con ellos, es decir, son talentos y habilidades que Dios nos ha dado desde el nacimiento. Algunos de ellos,
de otros talentos y habilidades. Los desarrollamos a través de adquirir nuevas habilidades y mediante la práctica los hacemos crecer y los desarrollamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Dios me ha dado recursos. ¿Cuáles son los recursos? Las habilidades que Dios me ha dado. Éxodo 31:3 dice: yo, Dios, les he dado destreza. Diga conmigo: destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de artes. Segunda de Corintios 3:5 dice: nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios. Dios nos ha dado esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades, esos talentos. ¿Qué talentos naturales me ha dado Dios? Dios me ha dado una motivada, diga conmigo, motivada personalidad. Nadie realmente puede saber lo que otro está pensando o cómo realmente es, excepto la misma persona. Es más, les tengo una mala noticia. A tu pareja, esposo o esposa, que tú crees que lo conoces, no lo conoces bien. Nunca vas a conocer a una persona de manera tan profunda como uno se conoce a sí mismo. Por eso después de 25, 30 años de casado nos llevamos unas sorpresas con el esposo o la esposa, y tú dices: yo nunca me imaginé que tú fueras así. Jamás vas a conocer a nadie. Solamente hay dos personas que se conocen bien. Uno se conoce a sí mismo de manera profunda, y aún en algunas ocasiones nos decimos: yo nunca creí que fuera capaz de hacer esto. Pero hay alguien que sí te conoce de manera profunda, hasta lo más recóndito de lo que tú eres, de tu ser, y ese es Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero Dios te ha dado una motivada ¿qué? Personalidad. Es decir, Dios usa en el ministerio que Dios ha puesto en tus manos tus dones, tus talentos, tus habilidades, pero también tu personalidad. Diga conmigo: tu personalidad. Y tu personalidad es única y especial, y tal y como es tu personalidad, Dios quiere usarte. Dios transforma tu carácter, pero no tu personalidad. Dios te dio tu personalidad, tu personalidad, y la personalidad es parte del diseño de Dios. Lo que Él transforma es nuestro carácter. ¿Me siguen hasta aquí? Nuestra vida, nuestro corazón, lo equivocado, lo incorrecto, lo errado, lo transforma y lo hace bueno, pero no la personalidad. ¿Me siguen hasta aquí? La personalidad tuya es parte del diseño de Dios, y tú puedes utilizarla de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, hay gente que es muy graciosa. Yo he escuchado pastores que son tan graciosos que es ameno escucharlos, y ya vemos otros que no podemos ser graciosos porque no es nuestra personalidad. Decimos un chiste y parece una anécdota. Con eso les digo todo. Yo a veces he tratado de decir algún chiste y termino como algunas conversaciones que tengo con mi hermano. Tiene que decirme: ya acabé, para que la gente sepa que ya se acabó el chiste. ¿Sí ven? No es parte de mi personalidad ser gracioso, pero eso no significa que Dios no me use si no soy divertido o gracioso. Dios va a usar a cada uno de acuerdo a la personalidad que Dios mismo te ha dado, porque es el diseño de Dios, y tú tienes que estar alegre con Dios porque Él es perfecto y te creó y te diseñó y te formó de una manera única y especial como Él quería. ¿Alguien dice amén? Siguiente y por último, la letra A. ¿Dónde mi personalidad se adapta mejor? Dios me ha dado, diga conmigo, actitud, que es mi experiencia. Diga conmigo, experiencia. Si ustedes me preguntan: pastor, ¿tú has adquirido experiencia en la enseñanza de la palabra y en la predicación de la palabra? Yo les diría: después de 20 años, sí. Y mucha, en comparación a como cuando empecé. Yo di mi primer mensaje en una conferencia de jóvenes, en una unión de iglesias, cuando tenía alrededor de 13 o 14 añitos. Había alrededor de entre 80 a 100 jóvenes. El predicador invitado no llegó, y a los jóvenes de la iglesia en donde yo asistía,
le dijeron al pastor encargado: Arel predica. Él predica en nuestra iglesia y predica bien bonito. Y prediqué, y no me pregunten cómo estuvo esa predicación, porque Dios fue misericordioso. No tenía un bosquejo, no sabía hacer un bosquejo, nunca había estudiado homilética. Prediqué sobre la luz del mundo y la sal de la tierra. Lo único que tenía era pasión, y eso fue lo que me ayudó. Una persona se me acercó después del mensaje y me dijo: qué poderoso mensaje, qué bonito mensaje, porque lo prediqué con pasión. Pero dije unas tonterías doctrinales secundarias, no crean que secundarias, que yo ahora que digo: ay, Dios mío, pobres de los oyentes. Pero tú tienes que saber que conforme tú sirves a Dios vas adquiriendo ¿qué? Experiencia. Diga conmigo: experiencia. Vas a crecer. Todo lo que es experimentado comenzó siendo un bebé, y vas creciendo y vas mejorando, y empiezas a gatear y luego empiezas a caminar, y cuando caminas te caes, pero vas creciendo en el desarrollo de los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado. Pero no hay manera de crecer y agarrar o tomar experiencia si no es a través de la práctica. ¿Me dicen amén? Tú no vas a poder crecer si no sirves a Dios en algún área de ministerio. Ya empezamos con los entrenamientos. Cada año tenemos entrenamientos de ministerio. Reentrenamos a las personas que ya están sirviendo y aprovechamos para hacer un llamado a nuevas personas para que se integren a un ministerio y comiencen a servir, porque Dios te dio dones, talentos, habilidades y destrezas. ¿Para qué? Para que las dediques al servicio de Dios y para la obra del ministerio. ¿Me dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Este año tenemos que levantarnos y empezar a encontrar nuestro lugar, y la única manera de encontrar nuestro lugar es buscándolo. Trata aquí, trata allá, trata allá. Vas a sentir como un anillo. Trataste el ministerio de niños y dices: no, pastor, yo ahí no, mire, me quedó grandotote, no aguanto a los niños. Entonces tratas, qué sé yo, lo sugieres y dices: ay, como que me sentí bien, pero no mucho. Entonces tratas, qué sé yo, la limpieza y dices: ay, pastor, ese ahí fue. Y luego tratas, qué sé yo, la alabanza y dices: híjole, pastor, no, se siente muy difícil, muy apretado. Y luego tratas la enseñanza y la predicación y dices: wow, pastor, ahí soy, lo disfruté, me gustó. Y ahí empiezas a descubrir. ¿A través de qué? De la práctica. En nuestra iglesia tenemos la dicha de que la manera en que trabajamos es, diga bien fuerte: zapatero a su zapato. Nosotros no ubicamos a la gente, le pedimos a la gente que busque y se ubique a sí misma. Anteriormente, cuando yo servía en la iglesia donde servía, ahí se ponía a la gente donde hubiera necesidad. La gente se quemaba, terminaba molesta, terminaba frustrada, porque estaban ahí por la necesidad, pero no lo disfrutaban porque no era su área de ministerio. Yo aprendí a través de los golpes que la gente debe de estar en el lugar correcto, de acuerdo a sus dones, habilidades y capacidades que Dios le ha dado. Y ahí van a crecer y van a agarrar experiencia y van a ser grandemente usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Comienza a tratar diferentes áreas de ministerio. ¿Saben por qué las personas no quieren tratar diferentes áreas de ministerio? ¿Quieren que les dé la razón número uno? Porque le huyen a algo que se llama compromiso. En nuestra iglesia está bien fácil, porque el compromiso no es fuerte. Hay iglesias que no tienen servidores, que el compromiso es fuertísimo. Tienes que servir todos los domingos. Nuestra iglesia, Dios la ha bendecido con tantos servidores que en la mayoría de áreas de ministerio, si tú te decides a servir, te va a tocar servir una vez al mes. Y aún así la gente le huye al compromiso. Yo anhelo la iglesia de antes. La iglesia
como cuando yo venía creciendo en el Evangelio, que tú dedicabas horas para el Señor, hacías todo con excelencia como para el Señor, te sacrificabas para el Señor, te cansabas para el Señor, manejabas y venías, no importaba qué, y solito tú estabas haciendo algún improvement, mejorando algo en tu ministerio. Antes de que yo fuera pastor, yo fui líder de alabanza en la iglesia donde Dios me puso. Yo iba un día, 2 días de repente, y solito, miren, como todavía hago hasta la fecha, llegaba y empezaba a ordenar cables y empezaba a amarrarlos para que se viera bonito. En el cuarto del sonido puse un triplay de esos de los que se usan para la ropa. Le puse unos ganchitos de esos y colgaba todos los cables ordenados de acuerdo a lo que se fuera a necesitar. ¿Me lo pedía el pastor? No. ¿Me lo exigía alguien? No. Simplemente quería darle lo mejor al Señor. A veces me quedaba tarde, pero no saben cómo lo disfrutaba, porque lo estaba haciendo para Él, Señor. Hasta la fecha todavía lo disfruto porque lo hago para Él, Señor. Y de Él viene la recompensa. ¿Ustedes quieren ser bendecidos y recibir mucha recompensa de parte de Dios? Sírvale, porque el obrero es digno de su salario. Cuéntale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hablemos un poquito de las experiencias. Página 15. ¿Qué experiencias espirituales he tenido? Eso es lo que nos debemos de preguntar. Hebreos 5, 12 y 13 dice: ha transcurrido bastante tiempo para que fueran maestros, pero todavía necesitan ser enseñados. No tienen experiencia en el asunto del bien y del mal. ¿Qué experiencias espirituales has tenido? Se lo digo como lo dice nuestra versión: debiendo ser ya maestros. ¿Cómo es posible que todavía tengan necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de nuestra fe? Debiendo de ya comer alimento sólido, ¿cómo es posible que tengan necesidad de leche como niños recién nacidos? ¿Hasta cuándo van a crecer? Está diciendo el escritor de Hebreos. Wow. Ya conmigo, dile al que está a tu lado, esas son palabras fuertes. ¿Hasta cuándo vas a crecer? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser un niño? ¿Hasta cuándo vas a ser un adulto maduro que sirve a Dios y que tiene experiencia y conocimiento entre el bien y el mal? Número 2, ¿qué experiencias dolorosas he tenido? ¿Cuántos han tenido experiencias dolorosas en la vida? Todos. Número 1, ¿qué experiencias espirituales he tenido? En mi intimidad con Dios, en mi relación con Cristo, en el desarrollo del ministerio. Pero ¿qué experiencias dolorosas he tenido? Proverbios 20:30 dice: a veces se necesita una experiencia dolorosa para cambiar nuestra manera de ser. Ustedes dirán: pastor, pero ¿cómo dirá nuestra versión? ¿Qué les parece si vamos a la Reina Valera, Proverbios 20:30, y leemos qué es lo que dice en esa versión? Dice así: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Wow. Los azotes que hieren son medicina para él que va en el mal camino, y el castigo purifica el corazón. En ocasiones necesitamos experiencias dolorosas para que nuestra forma de ser, el camino que llevamos incorrecto, sea cambiado y sea transformado, para que el corazón sea transformado. Así es que ya no nos preguntemos por qué Dios permite cosas dolorosas en nuestra vida. Dios está permitiendo cosas dolorosas en tu vida para cambiar tu corazón, para darle una dirección diferente a tu vida. Ni un amén santo. Las experiencias dolorosas solamente tienen 2 salidas: o te acercan más a Dios o te alejan más de Dios. Y ustedes no saben cómo ruego a Dios que las experiencias dolorosas que ustedes pasen les acerquen más a Dios y no que les alejen. Pero nunca después de una experiencia dolorosa vas a seguir siendo la misma persona.
Una experiencia dolorosa te cambia o te cambia, para bien o para mal. Ruégale a Dios que sea para bien. ¿Alguien dice amén? Segunda de Corintios 1:4 dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela? Dios. Para que podamos también nosotros, ¿qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios te permite pasar por momentos dolorosos en tu vida? Dios te permite, dice la Escritura, pasar por esos momentos para que recibas el consuelo de Dios y para que luego tú puedas darle consuelo a otros. Para que puedas decirles: por lo que tú pasaste, yo pasé y mi Dios me ayudó y también te va a ayudar a ti. Él no te deja y no te desampara. Él le tiende la mano a sus hijos. ¿Alguien dice amén? Las experiencias dolorosas nos hacen recibir nuevas fuerzas. El consuelo nos hacen ver el poder, los milagros de Dios. Y luego Dios nos va a utilizar como instrumento para consolar a otros, para aconsejar a otros, para ayudar a otros. Amén. Ya vimos dos cosas y podemos seguir estudiando por qué Dios permite cosas dolorosas en nuestras vidas, pero ese no es el tema. Entonces vámonos al siguiente, ¿ok? ¿Qué experiencias educacionales he tenido? Preguntémonos, porque las respuestas a esas preguntas nos van dando forma en el ministerio que Dios nos ha regalado. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, tu educación es tu vida, cuídala bien. Retén el consejo, no lo dejes, tu educación es tu vida, cuídala bien. Yo les quisiera dar un consejo, pero quizá no todos lo puedan llevar a cabo. Algunos por pena, algunos porque no les gusta el trabajo, algunos porque no les gusta el compromiso. Pero en su educación, en la educación yo hice esto. Yo tomé la decisión, y hasta la fecha tomé la decisión de mantenerme cerca, cuando era joven, de mi pastor, siempre cerca de los pastores. Procuré convertirme, si era necesario, en una buena ayuda, que no se dudara en que: Arel, encárgate de esto, Arel, ayúdame aquí, Arel, haz esto, Arel, haz lo otro, porque siempre estaba ahí. Número 2, procuré pegarme a mi líder de jóvenes. Y mi líder de jóvenes en México me decía: Ariel, vamos a ir a visitar a tal joven, ¿quieres ir conmigo? Vámonos. La transportación más bonita que yo viví en mi juventud era ir de copiloto o con un pastor o con un líder de jóvenes, porque de lo único que se hablaba era palabra, consejo, 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 palabra. Me vine a este país, hice lo mismo. Y si me preguntan: pastor, ¿todavía haces lo mismo? Todavía. Yo llego a un grupo de pastores y yo me les pego a los que están de encargados. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a recibir sabiduría, que voy a recibir consejo, que voy a recibir palabra de parte de Dios. Cuando tú piensas en la educación, tienes que acercarte a un buen árbol que te dé sombra. Pero algunos de ustedes, sus mejores amistades, las personas con las que más conviven, con las personas con las que más conversan, son árboles secos que muy apenas tienen ramas y por eso no pueden crecer. ¿Me siguen hasta aquí? Hay algo en la iglesia que se llama mentoría, y tú debes de procurar acercarte a alguien que sea tu mentor, que sea tu maestro, alguien que te enseñe, alguien que te anime, alguien que te llene de consejos, de sabiduría, para que luego tú te conviertas en el mentor de alguien. ¿Me siguen hasta aquí? Ese sería un buen propósito de año nuevo. Acércate a un árbol que te pueda dar buena sombra. Las amistades tú las eliges.
Las personas con las que pasas más tiempo, tú las eliges y tú eres el reflejo de tu círculo íntimo de amistades. Aunque no me diga amén, así es lo que dice la Biblia. ¿Qué experiencias educacionales has tenido? ¿Qué cursos has tenido? ¿Qué entrenamientos has tenido? Etcétera, etcétera. ¿Con qué personas te has juntado? Siguiente, ¿qué experiencias ministeriales he tenido? Segunda de Corintios 9:13 dice: los que reciban ayuda no solo se alegrarán por la generosa dádiva, sino que alabarán a Dios por esta demostración de que obedecen el mensaje de Cristo. Tu ministerio será más efectivo y satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón, en una forma que mejor exprese tu personalidad y experiencia. ¿Qué experiencias ministeriales has tenido? ¿En qué áreas del ministerio has servido? En la iglesia. Cuando tú ves la iglesia, ¿en qué áreas has servido? Porque todo eso te sirve de experiencia. Éxito es hacer aquello para lo cual Dios me creó. Amén. Página 16. ¿Cómo tomó forma el ministerio de Pablo? Ya vimos todo lo que incluye tomar forma, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo bíblico de un personaje de la Biblia, y hemos tomado y hemos elegido al apóstol Pablo. Los dones espirituales de Pablo. Precisamente Dios me nombró apóstol suyo con la tarea de predicar y enseñar ese mensaje a los gentiles. Entonces, ¿qué dones espirituales tenía Pablo? Diga conmigo, era apóstol o misionero. Diga conmigo, predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Misionero, diga conmigo, evangelista, predicador y maestro. ¿Vamos bien hasta ahí? El corazón de Pablo está en todo el Nuevo Testamento, las cartas que escribió, su corazón. Romanos 15:20 dice: siempre ha sido mi ambición predicar, no donde ya otros hayan comenzado iglesias, sino donde el nombre de Cristo jamás ha sido. El corazón era ir a aquellos perdidos a quienes nadie les había predicado. Ese era el corazón de Pablo. Gálatas 2:8 dice: Dios actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa en mí para con los gentiles. El corazón de Pablo se volcó hacia los gentiles, la salvación de los gentiles. Nosotros en el ministerio tenemos inclinaciones del corazón. ¿Me siguen hasta aquí? Hay gente que su inclinación del corazón es ayudar al necesitado. Hay otra gente que la inclinación de su corazón es los niños, educarlos y criarlos para que sean siervos de Dios a través de la iglesia de los niños y de las clases de los niños. Hay quienes su corazón se inclina por los jóvenes y se sienten tristes y se sienten mal por los jóvenes y oran por ellos y les enseñan y les aconsejan. Su ministerio son los jóvenes. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hacia dónde está la inclinación? Hay otros que su ministerio es servir. Servir, tienen el don de servicio. Por eso disfrutan el ser ujieres. Desde que llegan hasta que se van, están sirviendo al Señor. Su inclinación es el servicio. ¿Me siguen hasta aquí? Las habilidades de Pablo, Hechos 18 del 1 al 4. Como eran fabricantes de tiendas, al igual de que Pablo. ¿Cuál era la profesión o el oficio de Pablo? Diga conmigo, fabricaba tiendas. Este se fue a vivir y a trabajar con ellos. No había sábado que no se sorprendiera a Pablo tratando de convencer a judíos y gentiles. La personalidad de Pablo, también hablamos de la personalidad. Gálatas 1:13 al 14. El resumen: están enterados de cuál era mi conducta. Perseguí la iglesia con celo fanático. Me esforcé para destruirlos. Estaba delante de la mayoría de mis contemporáneos en la religión judía y tenía un entusiasmo ilimitado. ¿Dios cambió la personalidad de Pablo? No.
la utilizó para el ministerio. Tanto Dios quería y quiso a Pablo que dijo: apártenme a este, porque instrumento me es útil para que lleve el mensaje incluso a reyes y a personas de autoridad. ¿Por qué? Por la personalidad con la cual Dios le había diseñado. ¿Me dicen amén? Las experiencias de Pablo, sus experiencias espirituales, vio cuando apedreaban a Esteban, eso está en Hechos 8:1. Su conversión en el camino a Damasco fue otra experiencia que él tuvo, eso está en Hechos 9 del 1 al 20. 3 años madurando en Arabia, eso está en Gálatas 1:18. Después de su conversión duró 3 años sin que nadie se acordara de él, hasta que Esteban en una reunión, hasta que Bernabé en una reunión se acordó de Pablo y dijo: hey, tenemos que traer a Pablo para la obra del ministerio. ¿Me siguen hasta aquí? Tenía una visión especial de Dios, segunda de Corintios 12, 2 al 7. Y ni se diga de las experiencias dolorosas del apóstol Pablo. Aquí nada más hay que leer la Biblia en segunda de Corintios 11, 23 al 27. Me han encarcelado, me han azotado, me he visto en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me proporcionaron horribles 39 azotes o 40 menos 1. 3 veces con varas, una vez me apedrearon, 3 veces he naufragado en el mar y por poco muero. Me pasé una noche y un día en alta mar, muchas veces en peligro de ríos desbordados o en manos de ladrones, judíos iracundos. He tenido que enfrentar a turbas endurecidas y enfurecidas, peligro de muerte en los desiertos. He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambre, sed, ayunos, fríos. Y dejó de servir. ¿Ah? Porque eso es lo que hace la iglesia de hoy en día. Apenas se enfrentan a situaciones dolorosas. No, ya me desanimé, pastor, yo ya no quiero servir. Ni siquiera enfrentan algo de esto, ni peligros de muerte. Nada más porque un hermano no les saludó, o porque alguien les vio mal, o porque alguien le criticó, o porque alguien le juzgó y le señaló. Esos son los dolores más grandes que desaniman a la iglesia de hoy en día. No hay azotes, no hay persecución, no hay hambres, peligros, desnudez, naufragios, golpes, enfermedades fuertes. No hay eso. Y la gente se desanima y deja de servir a Dios. ¿Cuándo dejó el apóstol Pablo de servir a Cristo? Nunca. Estaba dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo, por el valor que tenía para él el sacrificio de Cristo, por la gratitud que había en él el sacrificio de Cristo. Y lo mismo tenemos que tener hoy nosotros como iglesia. Por eso servimos a Cristo y nos esforzamos y le damos lo mejor con sacrificio, entrega, devoción y pasión. Al menos así espero que lo haga y que ese sea su propósito de este año. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Segunda de Corintios 12:7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormente. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque estabas siendo usado por Dios en la inspiración divina y en la revelación divina para escribir la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Y él dice: para que no me enalteciera, Dios me envió un aguijón. ¿Se acuerdan cuál puede ser el aguijón de Pablo? Algunos piensan que quizá tenía epilepsia, porque les dice a los Gálatas, si no me equivoco: cuando yo fui para allá ustedes no me escupieron. La costumbre de los Gálatas de escupir lo hacían a personas que sufrían de epilepsia. Otros piensan que tenía una ceguera provocada por migrañas terribles, por fuertes dolores de cabeza. Por eso decía: con letras grandes os escribo. Algunos piensan que sus viajes misioneros se había enfermado por causa de la malaria
Y esa malaria le había provocado terribles migrañas, terribles dolores de cabeza, a tal grado que estaba hasta perdiendo la vista. Era una enfermedad por la cual se había orado 3 veces ya. Y Pablo dijo: ya Dios me dijo que no me va a sanar, y yo sé aceptar los no de Dios, porque el barro le podrá decir qué hacer al alfarero. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Así es que no oren más, no ayunen más, porque Dios me dijo que dependiera de Él y que no me iba a sanar. Y yo estoy bien con eso. Impresionante. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Y no digamos las experiencias educacionales de Pablo. Hechos 22:3 dice: estudié a los pies de ¿quién? De Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El más grande maestro de la época del apóstol Pablo, el sabio Gamaliel. Estudiar a los pies del sabio maestro Gamaliel era un privilegio. El sabio Gamaliel mencionó las palabras en el libro de Hechos que trajeron sabiduría a los escribas y fariseos y a la rama sacerdotal, al Sanedrín de aquel entonces, y les dijo: estos cristianos, estos seguidores de Jesús, tranquilos, déjenlos en paz, porque si esto es de Dios, se va a acabar. Si esto no es de Dios, se va a acabar como se han acabado otros maestros que han venido, otros profetas, o que se hacen llamar profetas. Pero si esto es de Dios, ni ustedes ni nadie lo va a poder parar. La segunda se cumplió hasta la fecha, y hasta la fecha nadie ha podido parar la predicación del bendito evangelio de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo: educado e instruido a los pies de un gran maestro. Cuando tú encuentres un mentor, un gran maestro, no dudes en hacer preguntas. Aprende, adquiere sabiduría lo más que puedas. A cuyos pies aprendí a observar meticulosamente las costumbres y las leyes judaicas. Las experiencias de Pablo en el ministerio. Aquí les voy a dejar una tarea: volver a leer el libro de Hechos y terminarlo para cuando terminemos el curso de esta clase 301. Ahí va a descubrir todas las experiencias del apóstol Pablo. Ya lo leímos en Proyecto de Sabiduría, pero lo tiene que volver a leer. ¿Me dicen amén o me dicen no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Va a leer? Eso. Ojalá que uno de sus propósitos de año nuevo haya sido leer la Biblia en un año. No es tarde, apenas vamos a la mitad de enero casi. Así es que no es tarde, puede empezar. Lea la Biblia este año entera, completita. Santo Dios, completita. Eso, échale ganas, hombre. El proceso para descubrir mi ministerio en mi iglesia. Para descubrir mi ministerio en mi iglesia, seguiré estos ¿qué? 7 pasos. No me pregunten por qué 7 pasos, porque no sé por qué a mí me gusta en algunas ocasiones enseñar o predicar con 7 pasos. Okay. Así es que aquí hay 7 pasos para descubrir el ministerio en mi iglesia. Paso número 1, completar la clase 301, descubriendo mi ministerio, cómo Dios me ha formado para el ministerio, porque va a aprender y estamos aprendiendo por montones. Paso número 2, descubrir mi forma. Acabamos de estudiar lo que significa la palabra forma y todo lo que tengo que descubrir y meditar: experiencias espirituales, experiencias dolorosas, experiencias educacionales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Número 3, completar mi data personal, que después vamos a hablar acerca de esa data personal, con lo que usted va a estar escribiendo para que descubra realmente cuál es su ministerio. Paso número 4, identificar máximo 3 posibles ministerios donde me gustaría que participar o servir. Paso número 5, tener una entrevista con los líderes de estos ministerios para obtener información de estos ministerios. Paso número 6, iniciar sirviendo en estos ministerios. Y paso número 7, asistir a FAST, formación avanzada para servidores talentosos, que en otras palabras es lo que nosotros le llamamos los entrenamientos para los
ministerios, que estamos precisamente teniendo en estos momentos. Diga conmigo: formación avanzada para servidores talentosos. Cántale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dicho de otra manera, participe de los entrenamientos de ministerios. Ya tuvimos entrenamiento para diáconos, ya tuvimos entrenamiento para ujieres el día de ayer, y ahí en el calendario usted ve los que vienen en estos próximos días. Amén. Siguiente, estos son los 7 pasos simples para involucrarme y participar en mi iglesia, identificando mi forma ¿qué? Única. Hemos preparado y adaptado varios materiales para ayudarte a descubrir y pensar acerca de los 5 factores que forman quién eres. Completa estos antes de reunirte con algún líder de ministerio. ¿Vamos bien hasta ahí? Primero, descubriendo tu don. Te dará una sinopsis de los dones espirituales y te ayudará a identificar él o aquellos dones que Dios te ha dado. Eso es lo que vamos a hablar, ¿okay? Vamos a ver los dones espirituales que hay en la Biblia, su significado y cómo se manifiestan. Siguiente, supervisando el pulso de tu corazón. Te ayudará a clarificar lo que realmente amas o te gusta hacer, es decir, la inclinación del corazón. Siguiente, aplicando tus habilidades. De eso vamos a estar hablando en las próximas clases. Te ayudará a apreciar los talentos naturales y habilidades vocacionales con las que Dios te ha favorecido. Siguiente, conectando tu personalidad. Te ayudará a ver cómo el temperamento que Dios te ha dado puede ser utilizado al máximo en el ministerio. Siguiente, examinando tus experiencias. Te ayudará a revisar tu historia para descubrir cómo Dios te ha preparado para un ministerio único que solo tú puedes realizar. Recuerde, disfrútalo. Estos no son exámenes, no hay respuestas buenas o malas. El propósito es enseñarte cómo eres una mezcla única y especial. Número 2, recuerde, cada prueba es una autoevaluación o es autoevaluada. Nadie te va a calificar. Estamos interesados en tu éxito ministerial. Sin embargo, te recomendamos que te relaciones con personas que te ayuden a corroborar o comprobar tus respuestas, personas de confianza. El valor de cada uno de estos materiales variará dependiendo de tu edad, cuánto tiempo has sido cristiano, tu trasfondo, tu honestidad y cuánto tiempo o seriedad has invertido en esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? ¿Estamos listos? ¿Sí? Porque ahora vamos a ir a lo mejor. Vamos a explicar los dones espirituales y te vas a autoevaluar si piensas que tienes alguno de estos dones. Y vamos a explicar el significado de cada uno. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? Primera de Corintios 12:1 dice: acerca de los dones espirituales no quiero que estéis en ¿qué? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que la iglesia de hoy en día, no la nuestra, la iglesia cristiana evangélica en general, será que está viviendo una época de ignorancia sobre los dones espirituales y sus manifestaciones? Y tremenda, como nunca lo hemos visto antes. Es terrible lo que está sucediendo. Por eso es importante que aprendamos acerca de estos dones. El mismo apóstol Pablo dice: yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Un don espiritual, ¿qué es un don espiritual? Es una habilidad especial dada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Diga conmigo: un regalo, una habilidad dada por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A cada creyente. ¿Vamos bien hasta ahí? En su conversión. ¿Cuándo Dios te da dones? En tu conversión. Tú no lo sabes, los tienes que descubrir, pero Dios ya te los dio. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Hay iglesias donde hay gente demasiado arrogante,
que se siente que porque manifiesta un don, los demás no son nada. Y solo Él tiene don, o solo Él tiene dones, y nadie como ellos. Tú también tienes dones cuando vienes a los pies de Cristo. Dios te los da cuando te sella con su Espíritu Santo como propiedad, cuando tu cuerpo se convierte en morada y templo del Espíritu Santo. Ahora lo único que tienes que hacer es descubrirlos. ¿Cómo los descubro, pastor? En la práctica. Dirían los argentinos, sencillito, en el servicio a Dios. Amén. Es dada en la conversión. ¿Para qué? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer cruzadas millonarias? ¿Para que te paguen? ¿Para que ores por los enfermos? ¿Para qué? Para ministrar, diga conmigo, para ministrar a otros, para servir a otros, no para tu propio beneficio, sino para ministrar a otros. ¿Qué le pasó a Simón cuando dijo que él quería comprar el don del Espíritu Santo al mago? ¿Se recuerdan? ¿Qué le pasó? Quedó ciego porque quería comprar el don de Dios para sacarle ¿qué? Beneficio. Toda esa gente que hace negocio de los dones le van a entregar cuentas a Dios, porque la unción del poder del Espíritu Santo ni se compra ni se vende. Dios te la regala para que bendigas a otros, para que ministres a otros. ¿Alguien dice amén? Entonces, para ministrar a otros y edificar el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Son regalos de Dios para que cumplas tu propósito. ¿Qué más? Para que cumplas tu llamado y para que cumplas tu servicio a través del ministerio. Hay 10 verdades que la iglesia tiene que saber acerca de los dones espirituales. Verdad número 1: solo los creyentes tienen dones espirituales. Solo los que han entregado su vida a Cristo y que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador tienen dones espirituales, porque son dados por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. ¿Me siguen hasta aquí? Los no creyentes poseen talentos, habilidades y destrezas, pero no dones espirituales. ¿Me siguen hasta aquí? Y yo sé que las viejitas de antes, las abuelitas, dicen: es que Dios me dio el don de sanidad con hierbas. No, te inculcaron información naturista que funciona porque Dios creó ciertas plantas y ciertas frutas que ayudan al organismo para que estemos bien. Pero no es que Dios te dio el don de sanidad a través de las plantas. No, los dones son solamente para los hijos de Dios. Verdad número 2 acerca de los dones espirituales: cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual o más, pero no todos. ¿Me siguen hasta aquí? Verdad número 3 acerca de los dones: nadie recibe todos los dones espirituales. Así es que cuando venga alguien y te diga: es que yo tengo todos los dones espirituales, eso es antibíblico, eso es mentira. ¿Me siguen hasta aquí? Verdad número 4 acerca de los dones espirituales: ningún don es dado para uso propio o para fama propia o para beneficio personal. Eso es en 1 Corintios 12:29. Ustedes tienen ahí los pasajes que corroboran cada verdad que estamos diciendo, ¿ok? La primera, que solo los creyentes tienen dones espirituales, está en 1 Corintios 2:14. La segunda, que cada cristiano tiene por lo menos un don, está en 1 Corintios 7:7. Nadie recibe todos los dones espirituales, está en 1 Corintios 12:27. Ningún don es dado para uso propio, está en 1 Corintios 12:29. Verdad número 5 sobre los dones espirituales: no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Efesios 4:7. No hay méritos, es un regalo de Dios. Diga conmigo: un regalo. ¿Me siguen hasta aquí? Y cuando tú das un regalo,
se lo merezca o no la persona, es un regalo. Entonces no hay méritos. Tú los puedes buscar y los puedes procurar y Dios te los regala, pero no por méritos propios. ¿Me siguen hasta aquí? Número 6, eso está en Efesios 4:7. Número 6, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. Eso está en 1 Corintios 12:11. Él reparte como Él quiere, pero también en algunas ocasiones nos da el privilegio de procurar y pedir los dones que son mejores, dice el apóstol Pablo. Número 7, los dones que se me han dado son ¿qué? Permanentes, Romanos 11:29, o irrevocables. Lo que Dios te da ya no te lo quita. Y usted dirá, pastor, entonces ¿por qué yo antes oraba por los enfermos y sanaban y ahora ya no? Por tu condición espiritual, porque dejaste de ir a la fuente, porque no entendiste el mensaje de Efesios que dice: antes bien sean llenos de manera continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de estar dentro de nosotros como ríos de agua viva que saltan para arriba. Pero cuando entristeciste al Espíritu Santo, cuando apagaste al Espíritu Santo con tus acciones, con los pecados, lo que se suponía que no debías de hacer, sucedió algo. Esas aguas comenzaron a estar estancadas, sin mover. Los dones se fueron apagando, los dones se fueron durmiendo. Siguen ahí, pero dormidos, apagados, tristes, sin manifestarse. Lo único que tienes que hacer es despertarlos. ¿Cómo los despierto, pastor? Ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete, apártate, comienza a orar, comienza a buscar, comienza a pasar tiempo con Dios, vuelve al lugar secreto, pídelo y Él te va a llenar. ¿Alguien dice amén? That's it. Ahí están. Solamente tienes que volverte a Dios, buscarle. ¿Me dicen amén? Verdad número 8 sobre los dones espirituales. Debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. Primera de Timoteo 4:14. Dios te da dones, pero tú los desarrollas, tú los haces crecer, tú los mejoras, tú ganas experiencia en esos dones. ¿A través de qué? De la práctica. ¿Me dicen amén? A través del servicio a Dios. Siguiente, verdad número 9. Es pecado no usar los dones que Dios me ha dado. Eso está en 1 Corintios 4:1 y 2 y Mateo 25:14-30. Número 10. El usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer. Eso está en Juan 15:8. Usted me dirá, pastor, ¿cómo que es pecado no usar los dones? La Biblia dice: aún saber hacer lo bueno y no practicarlo, le es contado como pecado. Dios tuvo un reclamo en la parábola de los talentos porque se escondieron. Y al siervo que los escondió le dijo: siervo inútil, porque no los hizo ¿qué? Crecer. ¿Me siguen hasta aquí? El propósito de los dones espirituales. Número 1, no son para mi beneficio, sino para el beneficio de ¿quiénes? De otros. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya ¿qué? Recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien general de la iglesia, dice 1 Corintios 12:7. Número 2, son para producir madurez y estabilidad en nuestra familia, que es la iglesia. ¿Qué hacen los dones? Diga conmigo: producen madurez. No, pero con ganas. Producen madurez y estabilidad. ¿Por qué? Porque un cuerpo, cada uno tiene diferentes dones, y cuando todos están haciendo usos de sus dones, podemos caminar firme y bien. Eso es estabilidad.
Pero cuando uno no está haciendo su labor, ¿cómo camina el cuerpo? ¿Verdad que sí? Imagínate que no tienes tobillo, ¿cómo vas a caminar? El tobillo está bien dormido y bien frío, involucrado en las series y películas, pero nada de Biblia. ¿Cómo vas a caminar sin un tobillo? ¿Ah? Tobillos, pónganse pilas. No sé quién serán los tobillos, ¿verdad? Pero pilas. Imagínense que la mandíbula no quiera moverse. Tienes que comer, dice el estómago y el cerebro. Y empieza el helado en el estómago y la mandíbula dice: no, hoy no tengo ganas de hacer nada. Está muy frío. Está lloviendo. Hoy amanecí desanimada, dice la mandíbula. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ah? Cada uno, como miembro de la iglesia, tiene que desarrollar y hacer crecer y poner al servicio de los demás y de Dios sus dones espirituales para que nuestra iglesia madure, crezca y adquiera estabilidad. ¿Me dicen amén? Efesios 4, 11, 13 y 14 dice: y Él mismo ha dado a cada uno dones diferentes para la edificación del cuerpo de Cristo, a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. Aquí hay algunas alarmas o precauciones acerca de los dones espirituales. ¿Me siguen hasta ahí? Número 1, no confundan los dones con los talentos naturales. Por eso vamos a ver una lista bíblica de dones, para que no haya confusión y confunda sus talentos naturales con dones dados por Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 2, no confundan los dones con el fruto del Espíritu Santo. Recuerde, primero el fruto, luego la manifestación de los dones espirituales. El fruto demuestra mi madurez espiritual y los dones demuestran mi ministerio. Número 3, no confundan los dones con funciones cristianas. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 4, esté consciente de la tendencia a proyectar sus dones. No espere que otros sirvan igual que usted y que tengan resultados similares. No pienses, número 5, no pienses que tus dones te hacen superior a otros. No, es que yo tengo el don de hablar en lenguas. Y ese don yo no sé por qué la iglesia lo ha hecho como si fuera lo máximo. Y el que no habla en lenguas es menor, es pobrecito cristianito. Eso no es bíblico. Todos los dones de poder son igual de importantes. De hecho, dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de la profecía y del hablar en lenguas: procuren los dones mejores. Y pone el hablar en lenguas como uno de los primeros que deberías de procurar, otros antes que ese don. ¿Me siguen hasta aquí? Procuren los dones mejores. No impidan el hablar en lenguas, pero procuren los dones que son mejores. ¿Vamos bien hasta ahí? Así es que cuando tú tengas ciertos dones, no te sientas más que otros. No trates de humillar a otros. ¿Vamos bien? Número 6, recuerda que el usar tus dones sin amor de nada sirve. Ya lo vimos, no lo vamos a leer. Número 7, reconozca que tiene un ministerio primario y uno secundario en la iglesia. ¿Cuál es mi dedicación a mi ministerio primario? Debe de ser el área donde estoy dotado, de acuerdo a los dones, habilidades y talentos que Dios me ha dado. En donde encaja el anillo, diga conmigo, en donde encaja el anillo. Ese es mi ministerio, ¿qué? Primario. Y mi ministerio secundario incluye servir en cualquier otra área de manera temporal cuando se necesite. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso va para los ministros de altar, los que enseñan, los que predican, los maestros, los que cantan, los que tocan un instrumento, porque por estar aquí en la plataforma más alto ya sienten que ya no deben levantar sillas. No, yo ya no estoy para barrer, pastor. No, yo ya no estoy para levantar un sillón, pastor.
tienes un ministerio primario, pero cuando haya necesidad, tú debes de echarle ganas y entrarle a servir en lo que sea, en lo que se necesite. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo descubrir tu don espiritual? ¿Estamos listos? Amén. Aquí le voy a dar 5 pasos para que descubra su don espiritual. Paso número 1: estudie. Vea la lista de los dones espirituales que vamos a estudiar en la escritura, en la palabra de Dios, y vea si usted tiene alguno. Paso número 2: ¿qué? Experimente. Experimente en diferentes áreas de servicio. Paso número 3: analice. Use los materiales Descubriendo mi don espiritual y analice bien si usted tiene alguno de ellos. Paso número 1: pregunte. Pregunte a otros qué dones pueden ver en usted. Usted sabe que dentro de la iglesia, paso 4, perdón. Usted sabe que dentro de la iglesia hay Bernabés. Usted sabe que Bernabé tenía un don especial de ver los dones y el ministerio y las habilidades de otros. Cuando todo mundo se olvidaba de ciertas personas y no creía la iglesia en ellos, Bernabé les decía: Dios tiene algo especial para este, tenemos que traerlo. Y nunca se equivocó. Les recordó de Pablo, y miren quién fue Pablo. Tuvo un altercado con el mismo Pablo por causa de Marcos. Era un jovencito Marcos. A Marcos lo vemos iniciando su ministerio cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado. Le dijeron: este es uno de ellos. Nada más traía una cobija porque era de noche. Dice que cuando trataron de agarrarlo para llevarlo también arrestado, le quitaron la cobija y salió corriendo desnudo. Santo, ¿qué es eso? Mamba. All right. Entonces dice la escritura, ustedes saben que el único que menciona eso que sucedió es el evangelio de Marcos. Ese episodio de ese joven que salió corriendo desnudo. ¿Saben por qué? Porque estaba hablando acerca de él mismo. ¿Me siguen hasta aquí? Quitamos el solo de batería, por favor. Regresemos los del principio. Thank you. All right. Entonces tienen un altercado, ¿verdad? Con el apóstol Pablo por causa de Marcos. Y luego, ¿qué sucede? Dice Bernabé: pues yo me voy a llevar a Marcos. Y dijo Pablo: pues yo me llevo ¿a quién? ¿Ah? No, con ganas pues, a Silas, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Al final del ministerio casi de Pablo, le dice: tráiganme a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Bernabé, que era un cazatalento, no se equivocó. Hay mucha gente, hay muchos Bernabés que pueden ver en ti potencial, que pueden ver en ti dones. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y paso número 5: aprenda. Entrenamiento. Aproveche las guías de estudio y FAST, que es la formación avanzada para servidores talentosos, o los entrenamientos para los ministerios. 3 formas en las que Dios quiere usar mis dones. Número 1: a través de un ministerio activo. Y ¿cómo Dios quiere usarte? Diga conmigo: de manera activa, no, pero con ganas, activa y continua. Dile que está a tu lado: tienes que activarte. ¿Alguien dice amén? De manera activa, pero no nada más por un tiempecito. Diga conmigo: continua. Ustedes saben que hay gente que vive en el pasado. Pastor, es que yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo era aquí, yo iba acá. Deja de vivir en el pasado y comienza a hacerlo de nuevo. Comienza a activarte y ya no pares. Continúa, sigue. ¿Alguien dice amén? Avanza. Ya me emocioné. Número 2: a través de proyectos a corto plazo. Así quiere usar tus dones del Señor. Proyectos a corto plazo. Un proyecto a corto plazo puede ser
me voy a preparar para ser mejor maestro o para ser maestro. Y tú vas a las clases de nuestra iglesia para que puedas aprender a dar un estudio, a hacer un bosquejo, etcétera, que vamos a tener en este año con la ayuda de Dios, a los entrenamientos para predicadores, cursos de homilética, etcétera. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y es un proyecto a corto plazo para que Dios te use y después de tu preparación empieces a hacer lo que Dios te ha dado a que hagas. ¿Alguien dice amén? Número 3, a través de situaciones que espontáneas. Hay gente que tiene el don de sanidades y lo único que necesita es una situación espontánea donde alguien se abra con esa persona y uno diga: ¿me permites orar por ti? O que la misma persona le diga: ¿puedes orar por mí? Que eso ya sería una vergüenza, ¿verdad? Que a usted venga alguien y le diga: fíjate que estoy pasando por una enfermedad terrible y esto y aquello y me duele aquí y vieras cómo es. Y que usted, en lugar de orar por ella y pedirle permiso para que usted ore por ella, le diga: ay no, pues qué triste, qué feo, de verdad, pero bueno, pues nada se le puede hacer. Si la persona se está abriendo con ustedes para que usted ore por ella, para que le diga: vamos a orar, vamos a ayunar por tu necesidad. Esa es una situación que espontánea. Es más fácil descubrir tu don a través del ministerio que descubrir tu ministerio a través de tu don. No, pastor, es que yo voy a ver qué don, a ver cuál es mi ministerio, pero sin servir, no funciona. Es más fácil descubrir tu don mientras tú sirves en la iglesia que descubrir tu ministerio a través de tu don. Primero tratar de descubrir tu don. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. La tercera sesión es definición y explicación de los dones espirituales. Ahí vamos a hablar acerca de la profecía, el evangelismo, el ser misionero, el apostolado, enseñanza, exhortación, sabiduría, discernimiento de espíritus, conocimiento, ciencia, servicio, misericordia, hospitalidad, el pastorado, el dar, la música, las artes manuales, la intercesión, los dones de sanidades, el don de hacer milagros, el don de orar en el espíritu o el hablar en lenguas, la interpretación de las lenguas, el don de liderar o presidir, la administración, el don de fe. Nada más que les tengo una mala noticia: no va a ser el próximo jueves, sino de este jueves hasta el otro. Así es que no pueden quedarse en casa, porque la tercera sesión, que es la definición y la explicación de cada don espiritual y cómo se manifiesta, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y ustedes dirán: pastor, pero ¿por qué no el próximo jueves? Porque el próximo jueves tenemos un entrenamiento para toda la congregación, para toda la iglesia, sobre oración, intercesión y ministración. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Así es que el próximo jueves vamos a tener entrenamiento de oración, intercesión y ministración. Y luego regresamos con los dones del Espíritu Santo de la clase 301. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Vamos a cerrar ahí, vamos a darle tiempo a las preguntas, a las respuestas.